Bienvenidos, el día de hoy estamos iniciando una serie de programas que vamos a estar haciendo de videos en este videoblog, en donde vamos a hablar de diferentes tópicos de lo que conlleva una radio, ¿no? Pero el día de hoy vamos a iniciar con producción, vamos a iniciar por ejemplo con los términos. Y por ejemplo, yo cuando llegué aquí a los Estados Unidos me decían, ponte un liner. Y decía yo, pues... El liner famoso. Sí, ¿dónde? Después me enteré que era lo que nosotros conocíamos como rompecortes, ¿no? O los sweepers. Aquí, muy rara vez te dicen ponte un sweeper, o pon un sweeper, o pon un drop. Es más el liner. El liner como que engloba todo. Bueno, de entrada tendrías que platicarme a mí qué es un sweeper y qué es un drop, porque lo que acabas de mencionar depende lo que conoces en México como rompecorte vendría siendo un drop, ¿no? Viene siendo una separación. Un sweeper es un poquito más largo, ya habla más de la estación, etcétera. Y lo que es el ID, que tú me decías hace rato, bueno, hay que definir cuál ID, el del tope de la hora o el de la media hora. Nosotros no usamos el de la media hora. Ok, correcto. Acá en México sí, ¿verdad? Nos han enseñado que hay que identificar la estación cada media hora. Entonces, tenemos la identificación larga que dura alrededor de 40 segundos, 30 segundos, más o menos, donde pues vienen algunos datos oficiales que nos pide IFETEL, como son las siglas, como es la frecuencia, la dirección de la estación de radio, y ya no exige, por ejemplo, la potencia, que antes... pues la mayoría de las estaciones en México tenían que decir si eran de 10, 15, 25, 50 mil watts, 100 mil, 200, 250 mil, etc. Ok, aquí en los Estados Unidos lo único que te exigen son los llamados call letters o las siglas. ¿De dónde transmite inicialmente? O sea, ¿dónde está la antena ubicada? ¿En qué ciudad? Y de dónde estás transmitiendo el audio hacia la antena. Entonces tú mencionas dos ciudades y es todo. O sea, por decirte Los Ángeles, Burbank, ¿no? O Burbank, Los Ángeles. WKJE. Burbank, Los Ángeles. Tu oficina o tu estudio está en Burbank y la antena está en Los Ángeles, ¿no? Ya, de ahí. O sea, son menos de 10 segundos. Menos de 5 segundos, en realidad. Aunque me ha tocado escuchar identificaciones de la hora de estaciones un poco más largas. Bueno, sí, pero si te pones a escuchar, es una estación de fulanito que se la regaló su padrino, etcétera, etcétera. Hay mucha gente que le gusta, pero en realidad lo legal solamente son los call letters, la ciudad donde transmites y la ciudad donde está la antena. Y en el caso que sea repetidora, ¿tienes que comentarlo al aire? Fíjate que esa es buena pregunta, pero según yo no tienes que decir los call letters, porque los call letters son muy largos, lo que son las repetidoras que le llaman los boosters, los boosters, que realmente son amplificadores de señal, pero en FM, por decir, que están muy de moda ahorita, ¿no? No tienes que decir esa señal, esa frecuencia, porque vienen siendo los mismos call letters de tu estación, pero con una serie de números que lo identifican, que no necesitas decir. Ahora, sí, lo que dices son las frecuencias. Dices la frecuencia raíz y la frecuencia que es el amplificador, ¿no? Ok, acá en México lo que ustedes llaman call letters, aquí son las siglas. Uh-huh. Las siglas de la estación, la frecuencia, y acá no se exige que tengas que decir dónde tienes tu antena transmisora. Puedes decir o no si quieres dónde están tus oficinas, pero... ha cambiado mucho esto, ¿verdad? En cuanto a las obligaciones que tienen como estación, ¿verdad? Al momento de estarse identificando. Ahora vamos a hablar de tiempos, amigo. Claro, aquí depende mucho de la estrategia, de las políticas de cada radio, ¿verdad? Hay estaciones de radio donde efectivamente he conocido que hacen producciones de 2 o 3 segundos, de 5 segundos máximo, pero también hacen producciones de 10, hacen de 15, hacen hasta de 20 segundos. Y la forma en que distribuyen estas producciones durante el día, pues es lo que también va desmarcando una diferencia de estas estaciones de radio, porque de repente podemos caer en el error de creer que una producción de 60 segundos es mala, y no tiene absolutamente nada de malo.
aquí la situación es que si todas tus producciones las quieres hacer de 60 segundos forzosamente, pues entonces ahí ya yo creo que hay un exceso y es lo que sí tendríamos que ir como que discerniendo, ¿verdad? Ir como que filtrando este tipo de informaciones. Creo yo que es conveniente tener una estrategia en cuanto a tu imagen de la estación. Es decir, ¿cuántos promos voy a hacer de 5 segundos? ¿Cuántos promos voy a tener de 10 segundos? ¿Cuántos de 20? ¿Y qué van a hacer? ¿Qué función van a realizar esos promocionales dentro de mi programación de las 24 horas del día? Si es una estación que está todo el día sonando, por ejemplo. Ahora, por ejemplo, hablas de estrategia y de función. Nada más vamos a cerrar con eso porque no estamos yendo muy largos. Y claro, les decía, esto va a ser una serie de videos que vamos a estar haciendo. Ahorita lo que resta de estas semanas vamos a estar hablando de producción, después vamos a hablar de ventas, vamos a hablar de promociones, vamos a hablar de cómo crear, de cómo escribir un comercial, cómo puede llegar, vamos a hablar de 1000 cosas, pero ahorita nos estamos concentrando única y exclusivamente en los productores de radio, específicamente en imagen, ¿no? Oye, ¿qué tiempos manejas tú más o menos? Porque, por ejemplo, lo que yo manejo son 10 segundos, mis liners, solamente manejo liners, no manejo ni promos, ni manejo, porque pues lo mío es más network. Pero en tu estación de radio, ¿qué tiempos manejas? ¿Y qué función tiene cada una? Ya para cerrar. Bueno, no creo que nos alcance platicar un poquito de todo eso, pero te voy a platicar de los ir y venir, por ejemplo, de la estación, que están calibrados a 5 segundos, por ejemplo. Los ir y venir le llamamos nosotros esa producción o ese audio que manda comerciales y que regresa. La identificación de la hora la tenemos, por ejemplo, a 20 segundos. La identificación de la media hora a 10 segundos. A 10 segundos. Entonces es muy rápido. ¿Cuántas canciones estás tocando o la estación cuántas canciones toca a la hora? Pues depende del programa y depende del horario también, ¿verdad? Ahí nos estamos metiendo en un terreno que no conozco mucho, que es la programación musical, pero por ejemplo en mi programa se tocan alrededor de 6 canciones por hora. 6 canciones por hora, pero tu programa es más hablado, ¿no? Y más comercializado, porque tengo 4 bloques a la hora de comerciales que duran alrededor de 10 minutos cada corte. O sea, tengo 40 minutos de comerciales a la hora. Ahí está. Bueno, es un poquito de lo que estamos platicando. Vamos a seguir hablando acerca de producción en nuestro siguiente videoblog, para que no se lo vayan a perder. Todos los viernes vamos a estar publicando este videoblog para que nos sigan, ¿verdad? ¿O no los viernes, no, güey? Claro, y las personas que están en ese momento con nosotros, que nos preguntaran aquí abajo del video, aquí en YouTube, que nos preguntaran de qué quieren que platiquemos, ¿verdad? Y de qué quieren que intercambiemos experiencias. Yo creo que vale la pena porque nosotros también aprendemos mucho de todos ustedes. Entonces sí, díganos de qué quieren que estemos hablando en este videoblog, los maníacos de la radio. Ahí está. Señores y señores, muchas gracias. Nos esperamos la próxima semana. Nos lo estamos pasando muy bien. Estuvimos conviviendo el pasado fin de semana en el Distrito Federal, que ya no es el Distrito Federal, ahora es la Ciudad de México. Estuvimos conviviendo y creo que tampoco el tiempo nos alcanzó, así que decidimos hacer este videoblog, al cual les invitamos a todos para que inviten a sus amigos de radio, no inviten a su audiencia, no hay espacio. Ahí llegó Rocío. Rocío, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Ah, caray. Mira ahí. ¿Qué onda? Entonces, bien, gracias. De invitar a la audiencia, pueden invitar a las esposas, ¿no? Pueden invitar a sus esposas, a sus novias, pero no vayan a invitar a la audiencia, por favor, porque aquí vamos a hablar de repente de algunos temas que pues realmente la gente no nos va a entender, ¿no? Nos apasiona esto, pero ya, ahí está, amigo, despídase pues. Esperamos los comentarios aquí en Los Maníacos de la Radio. Ahí está, listo, síganos y compartan el video con sus amigos de radio. Ahí está, bye.